Hola amigos, ¿cómo están? Ya se me cayeron. Qué gusto de saludarles, pues hoy quiero platicar de un tema que está en las redes y que, bueno, no solo en las redes, sino en nuestro país, que es muy complicado. Este periscope se llama ¿Y los policías? Porque estamos hablando de una ley de seguridad interior. Pero antes tenemos que recordar nuestra historia. Hay una frase de Cicerón que dice: hay aquel del pueblo que olvida su historia porque está condenado a repetirla. Todo esto lo comento porque el 11 de diciembre de 2006, si ustedes recuerdan, en el periodo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el presidente anterior, ese día 11 de diciembre de 2006 decidió que el ejército debía salir a las calles. Han pasado 11 años y eso no resolvió la crisis tan grande que tenemos nosotros, tanto de derechos humanos como de inseguridad que vive el país. Resulta que quiere darle más, digamos que más autoridad a los soldados que los tienen. No es hablar mal de la militarización, de los militares, de Sedena, es saber, ¿y la policía dónde queda? La policía tiene funciones muy interesantes que son principalmente la de cuidar al pueblo mexicano, a cuidarlo, pero ¿por qué no prepararlos? Sale el ejército a las calles porque hablan que los policías están corruptos. La solución es preparar a la policía, hacer la profesionalización. En algún momento lo quisieron hacer con el AFI, con los policías federales, no lo han logrado, pero también hemos tenido casos muy fuertes de corrupción, no solamente en el ejército, en Sedena, sino también en la Marina. Semar, y hace poco, es un caso que en un momento vamos a platicar, pero sí quisiera yo que pudiéramos comentar en algún momento esto que yo les estoy diciendo. Esa guerra de Calderón, si ustedes recuerdan, y que además él fue a Estados Unidos y dijo: no, yo no le declaré la guerra contra el narco, guerra que dejó oficialmente 150,000 muertos y 30,000 desaparecidos. Y digo oficialmente porque queda un punto muy interesante: los migrantes que entran al país sin permiso, por supuesto, que no sabemos, que están desaparecidos y que nadie los reporta. Justamente no son reportados porque sus familiares no saben que están perdidos. Ellos no saben si están a dónde salieron, no saben si llegaron a la frontera norte o si pasaron al sueño americano, no saben nada. Entonces, dentro de todo esto, nosotros recordemos que tenemos en esta historia que les empiezo a platicar, que en aquella época se dijo que ese gobierno era tan letal, esa guerra contra el narco, como Bosnia. ¿A qué les suena? Bueno, en este periodo actual, con Enrique Peña Nieto, pues están hablando que existen más muertos y desaparecidos quizá que en Siria, en la guerra de Siria. Entonces estamos en un grave problema de seguridad. ¿Ustedes creen, queridos amigos, que la ley de seguridad interior es suficiente para garantizar que los mexicanos vivamos en paz? Yo no lo creo. Quiero comentarlos también, hablamos de los hermanos migrantes, de los periodistas asesinados, que además les llaman las voces silenciadas, y recordando, por ejemplo, que en los estados de Tamaulipas, el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, tantos periodistas que han muerto y desaparecido. Yo creo que es importante que nosotros podamos considerar esto. Ahora, yo quisiera decirles, porque en las redes sociales hubo un video de los diputados priistas, que había una, y ahorita no recuerdo su nombre, porque aparte pues ni al caso sería tanto recordarlo, pero sí dijo una cosa bien interesante. Dijo: la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene miedo de que tenga más trabajo. Pues no solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los ciudadanos tenemos miedo que estén sobre nuestros derechos humanos. Tenemos miedo a ser abusados. Hay temas en nuestro país que no se han resuelto. Hablamos de Tanguato, Tlatlaya, simplemente el tema que ha
sido un gran dolor y el parteaguas de los desaparecidos, que pues ha sido el movimiento de los 43, que estamos hablando de ellos, pero podemos decir de los miles y miles de niños, jóvenes, señoritas, como diría la Comisión Nacional de Derechos Humanos, niños, niñas y adolescentes desaparecidos y robados, mujeres, los feminicidios y todos los problemas que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Realmente la ley de seguridad interior va a apoyarnos? A lo mejor ustedes no saben que hay 10,000 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del periodo de 2007 a 2015, sin considerar 16 y 17, en el que se abusó y se torturó. Por supuesto, a la diputada del PRI le contestamos lo siguiente: sí tenemos miedo que aumente el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En algún momento yo siempre he dicho que romper los paradigmas tiene que ver con que nosotros estemos hablando muy, digamos, de que no siempre la autoridad tiene la razón. Un caso muy, muy sonado y que ahorita si ustedes ven las redes es el caso de Laura Carranza Leal, una psicóloga, además con un doctorado real, que ha dedicado 30 años al servicio público en la Secretaría de Educación Pública, y en Guadalajara el Congreso decidió pues que ella es una narcomenudista porque su mamá, enferma una enfermedad de la cabeza, que tiene que atender un psiquiatra, que es un médico que suscribe o prescribe medicamentos controlados, pues los olvida en su casa, la señora los manda, olvida poner una receta en su paquete de envío y pues lo confisca la policía, y a ella pues está prácticamente con un pie en la cárcel porque el Ministerio Público decidió pues que es una narcomenudista. Entonces, a ese tipo de situaciones yo me preocupo. Las leyes están, no se han cumplido, no hay preparación de los ministerios públicos. Y entonces mucha gente dice, es que viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y defiende a los malos, defiende a los delincuentes. No es cierto, señores, no es así. Para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre, ¿saben qué debe pasar? Primero, debe haber alguien que integra una carpeta. Estamos hablando de ministerios públicos civiles, ministerios públicos federales. Y en este caso, que es algo interesante que yo en este momento les comento, pues que no sean corruptos, que se haga un debido proceso, que los policías no torturen, que los policías agarren. Yo sé que los malos, los malotes, la delincuencia organizada, los sicarios son gente verdaderamente mala, verdaderamente, y que pues como una vez dijo un amigo mío que se llama Antonio García, que le mando un saludo, decía, no puedes tratar al mar salvatrucha con el manual de Carreño. Es cierto, eso es una gran realidad. Sin embargo, eso tampoco justifica las violaciones, las torturas. Se supone que la policía, los militares, los federales, están preparados para tratar a ese tipo de delincuentes, detenerlos y presentarlos ante la ley, ante las autoridades. Y dicen, viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los libera. No es así. Yo creo que es importante que nosotros sepamos que para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegue, pues debe haber tortura. Y lo vimos, si ustedes ven las redes sociales, muchísimos casos en el que hay gente que ha sido golpeada, que les ponen bolsas en la cara, que son completamente torturados, electrocutados, golpeados, violados, etcétera, etcétera, y que no se ha resuelto. Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto que entra, porque todas las personas tenemos derechos humanos, incluyendo a los militares, incluyendo a la policía, incluyendo a todos. Entonces sí es importante que sepamos esta historia que les estoy compartiendo. Esto, y hablando de las fosas clandestinas que han aparecido en nuestro país, que mucha gente se ha atrevido a decir que tienen que ver también algo los militares. Bueno, eso es algo que aterra, que llegues en un momento en que no sepas si tenerle miedo a estar con un policía o que no esté.
Entonces, es importante la profesionalización de la policía. Esa es la solución, porque otro día una persona en mi perfil de Facebook de Solidaridad 1000 me decía, es igual que todos. Yo acababa de abrir, tenía yo 3 o 4 días ese perfil, y decía, es lo mismo, puras críticas y no hay soluciones. Pero la solución no la debe dar un perfil de red social, la tiene que dar cada uno de los mexicanos, importarnos de nuestro país, importarnos de de nuestra seguridad, de la seguridad de nuestra familia, de la educación, de los valores y de todo esto, de ser personas incorruptibles y tampoco ser corruptoras. Entonces resulta que les estaba yo comentando, están las fosas clandestinas, que estamos hablando que han salido miles y miles de huesos. No quiere decir que sean personas, pero por ejemplo en Guerrero hay hasta junio del 2017 había 195 fosas clandestinas, en Nuevo León 191, en Veracruz 1991 fosas clandestinas. ¿De qué estamos hablando? En Zacatecas 83, en Coahuila 51, en Colima 35, en San Luis Potosí 34, en Durango 18, en Jalisco 17, en Sonora 12, en Morelos 10 más o menos, y recordemos Jojutla y no sé cuántas, que además se dice que eran panteones que ahí lo hizo el gobierno de Morelos o el municipio para tirar los cuerpos de una llamada fosa común, y que bueno, finalmente nunca se esclareció. Entonces es importante nosotros saber que las leyes están y los que nos equivocamos somos los seres humanos. Ya les narré la historia de la profesora y psicóloga Laura Carranza Leal, y pues bueno, también que si hay muchos malos. Hoy mismo la PGR de Tamaulipas, su sede de Tamaulipas, fue balaceada por gente igual, seguramente pues los narcotraficantes, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante que nosotros digamos a la autoridad, no queremos a los militares en la calle. Los militares no tienen esa función, para eso está la policía. Entonces yo, como ciudadana, le solicito a la autoridad que prepare a los policías, que los profesionalice y que les aumente los sueldos, porque ganan muy poquito. Nosotros, no sé cómo platicarles esto. En el Consejo Nacional de los Abogados, hace un año, yo asistí en septiembre a la presea Chimal. En esa presea hubo, entrega y reconocimiento a grandes policías. De hecho, hay un policía que habla 5 idiomas, pero también me tocó ver la triste historia de ver a niños de 8 o 10 años ir a recibir en nombre de su papá caído, porque era un buen policía, porque también hay buenos policías, por supuesto, un reconocimiento y algún apoyo económico. Pero, ¿de verdad ustedes creen que eso es suficiente para un niño? Y esas historias hay miles, igual que los hijos de los desaparecidos, igual de los hijos de los periodistas, igual, o sea, que es la gente que no se ve, que es la gente que nosotros no sabemos que está. Entonces sí es importante que nosotros lo consideremos. Otra de las situaciones que ha pasado es que la Ley de Seguridad Interior hoy no es tan actual. Si ustedes, primero les quiero comentar que el presupuesto militar de 2007, o sea, en el gobierno de Calderón, pues fue, ya está aquí los camotes, soy el ruido, ¿no? El presupuesto militar fue aumentado de 52,235 millones de pesos a este sexenio de Enrique Peña Nieto a 112,403 millones de pesos. Esta información casi nadie la tiene, no lo conocemos, no lo sabemos. Entonces, pues obviamente, ¿por qué no darle a nuestra policía mayor presupuesto? ¿Por qué no darle mejores uniformes? ¿Por qué no darles preparación? Porque tienen que comer bien, porque tienen que estar atléticos, porque tienen que defendernos de los malos. ¿Por qué no cuidar de nuestra policía? Y a lo mejor van a decir, ay, es que hay policías malos. Pues claro, como hay gente mala, hay policías malos, como hay militares buenos, hay militares malos. O sea, eso es la historia de la humanidad. No es que todos seamos impolutos, recordemos, no todo es bueno y no todo es malo, porque entonces nosotros tendríamos problemas. Tenemos que reconocer que hay gente buena y que hay gente mala. Entonces yo les contaba que
en este Consejo Nacional de la Abogacía, quien el presidente es José Ricardo García Villalobos Haddad, al que le mando un saludo, porque está contendiendo está contendiendo para ser el fiscal anticorrupción, que ya no se dio en este sexenio, aunque desde 2014 está ese papel, pero ese es otro tema, y que tiene que ver también con todos los problemas que hay en nuestro país, porque no hay vigilancia. Yo por ahí en un Twitter subía que no tenemos fiscales, pero no tenemos fiscal de la PGR, no tenemos, de seguridad, no tenemos a nadie. Entonces, ¿quién vigila? Pero tampoco queremos un fiscal carnal, ¿no? Entonces hay que esperar, pero sí exigirle a las autoridades. Entonces sucede, regresando al tema de seguridad nacional, si ustedes recuerdan, y yo espero que así suceda, les quiero enseñar algo. El día 19 de octubre del 2009, es un tema importante, el teniente Mendoza, que ustedes deben de acordarse, si lo pueden buscar en YouTube, él se llama Marcos Gerardo Mendoza Pérez. Él denunció que ese día, 19 de octubre, a ver si alguien recuerda la fecha de 2009, miles de militares fueron disfrazados de policías federales para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Todo esto que yo les estoy platicando no me lo contaron. Además está en este libro, se los quiero mostrar. A ver si se llama El regreso autoritario del PRI. Arturo Rodríguez García, que además es un escritor de la revista Proceso, dice: inventario de una nación en crisis. Bueno, esto que yo les acabo de narrar, que habla de del ejército en esta situación de hacer federal, esto les comento, viene en la página 293, no lo inventé yo, y que sí existe. Este teniente estuvo en la cárcel por otras razones, pero la primera demanda fue por haber denunciado estas funciones de ocultarse, de disfrazarse como policía federal para hacer funciones de policía, ¿no? O sea, un militar, él, pues ya dije, es un teniente. Ustedes busquen en Twitter, en Facebook, en YouTube, el teniente Mendoza, y va a aparecer todo lo que él denuncia. Estuvo 2 años y tracción por una situación de insubordinación por un coronel, que además es de justicia militar, que muy mal la puntería, porque le tiró 5 veces por la espalda y nada más le dio 2 balazos, no lo mató, pero sí él y sus amigos, a eso me refiero, ¿no? Imagínense este caso en el que estamos hablando que los policías que tengan funciones, más bien que los militares tengan funciones de policía, y nosotros los civiles, que además nos consideran como de un rango un poquito más bajo. Hoy estaba leyendo algo interesante de un monero, creo que es Moreno, ya no recuerdo, Moreno, el monero Moreno, es que está complicado decirlo, y él decía algo interesante en su Twitter. Decía: yo sé cómo cocoguachean, o sea, hacen lavado a los soldados, haciéndoles creer que son superiores a los civiles. A nosotros les enseñan a torturar, torturándolos. Los deshumanizan desde el primer día del entrenamiento. No saben nada de derechos humanos, refiriéndose justamente a esta ley de seguridad interior, y que además crearon un hashtag que se llama Seguridad sin Guerra. Entonces sí, es importante, y yo les invito. Él tiene una cuenta que se llama Monero Rapé, en el que dice eso, pero yo también he escuchado que nos dicen los civilones: pero señores, somos mexicanos. La policía federal, la municipal, la estatal, la marina y el ejército, todos somos mexicanos, todos los que pagamos impuestos. Bueno, ya les conté eso también en otro Periscope. Participamos para que todos tengamos estas funciones, para que el ejército cobre su sueldo, para que el presidente de la república cobre su sueldo, para que los senadores cobren su sueldo y sus miles de bonos y todo el dineral que hacen para que no sirvan al pueblo. Porque bueno, eso sí lo digo yo de mi ronco pecho, estoy ofendidísima por su no trabajo. Y bueno, esto es algo que yo quería comentarles en el caso del teniente Mendoza. Si eso ya sucede, la ley de seguridad interior, o eso ya sucedía, la ley de seguridad interior solamente es para permitirles lo que ya hacen.
Yo les invito a que busquen a Marcos Gerardo Mendoza Pérez, el teniente Mendoza, y vean el por qué, además de que estuvo en la cárcel injustamente, por las leyes militares son diferentes a las civiles, es otra cosa que debemos de considerar. Y bueno, hablando de cuáles son las funciones militares, o sea, ¿por qué el ejército no lo regresan a pues a su lugar, a Sedena, a sus campos militares, y lo siguen preparando? Y les agradecemos que estén en los terremotos, y les agradecemos que estén en todo lo que le hace falta al país, porque los soldados, los militares, los tenientes, los coroneles, los generales, todos están para servir al pueblo, a México. Y México no solamente es un pedazo de tierra, ni son los gobernantes, es todo el pueblo. Somos todos nosotros. Entonces, sí es importante. El capítulo 1, bueno, quiero comentar un poquito hablando del ejército. El ejército mexicano tiene misiones para salvaguardar a este bello país y a los mexicanos. Y en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, dice que es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, pero ahí ya lo dice, ¿por qué hacer una ley? Bueno, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas y realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Y por supuesto se los agradecemos. Cuando hay inundaciones están nuestros soldados, nuestros. Cuando hay terremotos están nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros. Cuando pasa alguna situación grave de la naturaleza, los deslaves y cosas que pues no podemos detener los seres humanos, están los soldados. No hay guerras, gracias a Dios. Y bueno, si recuerdan ustedes, cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando entramos ahí los mexicanos, pues fue la única vez que se ha tocado el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí a la fecha, pues nunca ha pasado con este famoso Escuadrón 201. Entonces, ¿para qué la Ley de Seguridad Interior? Ahora, si es porque los militares necesitan certeza jurídica, porque además también es cierto que ellos están un poquito abandonados en ese sentido, como si ellos no tuvieran derechos humanos. Por supuesto que sí los tienen. El problema está en la tortura. Ustedes recuerdan, y ese es algo así como un tema un poquito feo, una chica María, que a lo mejor era un delincuente, a lo mejor no, pero sale en redes sociales una chica que la está torturando una policía federal y una militar. Le ponen una bolsa en la cabeza y la patean y la están maltratando y le dicen, ¿dónde está Merenganita tal otra tipa? El problema es porque es así, ¿no? Porque esas cosas están muy, muy complicadas. Y en el ámbito de los derechos humanos, porque decimos pues que era muy mala, ¿no? Entonces nosotros también vamos a ser igual de malos que ellos, ¿no? Para que estemos en igual de condiciones. ¿Qué nos haría diferentes, no? Si es la razón la que nos hace diferentes a los animales. En fin, hablando de todo este punto, también este ejemplo de María, que sí, y como ese, hay muchos. Estamos regresando al tema de Tanguato. Si ustedes van alguna vez a la prisión militar, que bueno, podrían darse cuenta que quienes están en la cárcel, pues son los mandos que obedecen, los que dispararon, pero no los que les ordenaron que lo hicieran. Y esto da, en este sentido yo lo comento, es ahí cuando les fallan los derechos humanos de los soldados, de los militares, de hecho hasta de algunos policías. Hay alguno, creo que es de Tanguato, que está en la cárcel, la prisión militar, el campo 1, que dice, a nosotros nos ordenaron que entráramos y diéramos balazos, ¿no? Porque había narcotraficantes o gente mala, ¿no? Bueno, lo hicieron y resultó que no, entonces ahora están en la cárcel militar, por supuesto, en la prisión militar, purgando una pena, pero quienes les ordenaron están libres con otro batallón, pues digo, tienen más soldados, ¿no? para sacrificar. Entonces sí es importante que platiquemos de este hecho, qué vamos a hacer. El problema también que nosotros no hemos considerado de manera muy, muy interesante es qué hacen, además de la policía. Bueno, ya les enseñaba el libro de Arturo Rodríguez. ¿Qué hacen las personas o qué vamos a hacer los mexicanos? Yo solicitar
una policía preparada. Yo les invito a ustedes a que vayamos a las leyes, que estudiemos, que veamos, que no nos dejemos llevar por lo que dice la televisión, porque de repente dicen, no, si es bueno, es para darle certeza a los soldados, pero ¿te gustaría que te hicieran un espionaje sin permiso? De tu teléfono, de tu casa, de tus celulares, que dijeran, está colgado, ¿recuerdan esa frase? Entonces sí es importante, si nosotros estamos hablando, recordando el tema de Laura Carranza Leal, que ahorita está pasando un proceso cuando ha sido una ciudadana honorable, por un error, por haber omitido, y aunque llevó las recetas médicas, y aunque ya vio que su mamá estaba, ya vieron que estaba enfermísima de psiquiátrico y todas estas cosas, entonces ellos decidieron pues que no era que es un delincuente. Con esto quiero ejemplificar que los que nos equivocamos no son las leyes, somos los seres humanos. Entonces el darles tanto poder a las Fuerzas Armadas, yo no estoy de acuerdo como civil. Ahora, no solamente es el espionaje sin permiso, sino también la información clasificada. Pero en esto sí quiero recordarles, hace ya algún tiempo, y a ver si ustedes lo recuerdan, en la época de Calderón, por eso yo les decía al inicio de este Periscope, que si no recordamos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Yo les decía, hay algunas situaciones que, por ejemplo, hay algunas situaciones en que nos dicen que estas guerras contra el narcotráfico ocultó la verdadera, dice, oculta el gobierno cifra de muertos en la guerra contra el narco. Yo, como les decía, 150,000 en la época de Calderón y ahorita ya 200,000 en la época de Peña Nieto, que todavía no terminan, nos falta un año de muertos desgraciadamente, y están ocultos. Entonces la Ley de Seguridad Interior va a decir, esta información es clasificada y nosotros no nos vamos a enterar de nuestros desaparecidos y de estos crímenes de lesa humanidad, de las fosas que hayan encontrado, o qué es lo que van a hacer como información clasificada. Esto sí es realmente un gran retroceso. Bueno, finalmente yo sí les pido que se preparen, que estudien, que se manifiesten. Hace algunos días, el 25 de noviembre exactamente, fui, y ustedes han de haber visto mi Periscope del 25 de noviembre contra los feminicidios, que es un tema inmensamente doloroso, y que ver a todas las mamás, a todas las familias, a todos los padres, a los hermanos, a las parejas de las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer, pues es algo terrible, es algo muy, muy doloroso. Y entonces yo comentaba, subo el Periscope y una persona en Twitter me dice, ¿cuándo se ha arreglado esto con una marcha? O algo. Mencióname algo, así me preguntan, mencióname algo que se haya arreglado con una marcha. Nada. Yo le respondo ahorita mismo, nada, y en Twitter no le contesté. El asunto es que la gente sepa lo que está pasando, que los feminicidios no queden impunes. Eso es lo que pedimos, que sepa la autoridad que no vamos a olvidarlas, que no vamos a cerrar los ojos. Lo mismo con los desaparecidos, porque los desaparecidos no solo son los 43. Si ustedes revisan las redes sociales, vean las alertas Amber. Todos los días hay miles de niños desaparecidos. Todos los días. Es muy grave. Niños y niñas, por decir algo, ¿no? Jóvenes, mujeres, hombres, es algo muy, muy grave. Entonces, si ya se ocultaba anteriormente las cifras de muertos o otros datos, otra vez vamos a caer a lo mismo. Entonces, ¿para qué existen todos estos organismos como el IFAI? Una se va a contravenir contra la otra, o ¿qué va a pasar? Necesitamos que nuestros profesionales en el derecho nos ayuden con estas cosas. Ahora, han pasado también temas de gobernadores, como Arturo Núñez Jiménez, el actual gobernador de Tabasco, y algunos otros, también el de Guerrero, y Borge, cuando hace en el sexenio de gobierno pasado que le tocó a él en Quintana Roo, decía, no digan que tenemos problemas de violencia porque son enemigos del Estado, ¿no? Lo decía el de Cancún, y lo decía por Acapulco, y lo decía por
por bueno, pues no digan que hay feminicidios, o que hay asesinatos, que hay delincuencia, porque entonces ya no va a haber turismo, en lugar de resolver los problemas que hay ahí. Lo mismo les comentaba de Arturo Núñez Jiménez, el gobernador de Tabasco. Aquí la delincuencia en Tabasco es mental, ustedes son los que están inventando, ¿no? Pero cuando su esposa va a un centro comercial, el Estado Mayor, pues cierra todos los centros comerciales y ella compra, pues por supuesto con mucha seguridad. Lo que quiero recordarle a todos los gobernadores, a nuestro presidente de la República, a los senadores, a los diputados, es que ellos tienen a el ejército, tienen a la policía, tienen a los guardias presidenciales y toda una comitiva de seguridad para ellos. Y bueno, el grueso de los mexicanos, los demás 160 millones de mexicanos, no lo tenemos. Salimos a la calle con inseguridad. ¿Por qué no tener un policía? Entonces, ¿qué van a hacer nuestros policías? Queremos seguridad, pero queremos seguridad con lo que se tiene. Bueno, ok, tú sabes que un policía es corrupto, césalo. Contrata nuevos, págales bien, haz de la policía una carrera civil. ¿Por qué están haciendo todo esto? Es lo que pasó en Honduras, o sea, solamente veamos, hubo toque de queda por unas elecciones presidenciales, o que eso nos espera para 2018. Digo, es que pasan como cosas muy, muy similares en el mundo, ¿no? Yo creo que a eso es a lo que deberíamos de estar atentos. Ahora, hablábamos que esta ley de seguridad nacional, o interior, discúlpenme, dice espionaje sin permiso, información clasificada oculta. No vamos a saber, eso no me parece correcto. Yo sí quisiera e invito a todos que recordemos lo que pasó el sexenio pasado y el antepasado y tantas cosas. Yo en mi Twitter, si ustedes revisan, le di, digamos, como le llamaríamos aquí RT, o sea, retweet, a todos estos temas en los que, por ejemplo, Verónica Isla decía, ya se enteraron que el alto comisionado de los derechos humanos les pide no aprobar la ley de seguridad interior, y lo hacen de una manera muy respetuosa porque creen que no sea lo mejor, porque preguntan, ¿va a haber más impunidad? Si lo que nosotros queremos es quitar esto. Yo en algún momento entrevisté a un coronel, una buena persona, coronel del ejército, decía, es que los ciudadanos no van a poder con su seguridad. ¿De verdad no vamos a hacer que se pueda? ¿Qué va a pasar con la policía? También hay un tema muy interesante y a lo mejor lo hemos olvidado. Cuando se hizo esta policía, la gendarmería, no sé si la recuerden, bueno, pues en el principio de este sexenio, 10,000 soldados participaron en la formación de esta gendarmería. Entonces, ¿por qué no? Los militares pues preparan a los soldados, los militares preparan a los policías y teníamos una policía incorruptible. ¿Por qué no? ¿Por qué no mejorarles? Yo la verdad, a mí sí me gustaría saber que les aumentaron el sueldo a los policías y no los bonos que se dan los senadores, porque ellos no hacen nada más que aprobar este tipo de leyes que nos ponen de cabeza y con temor a los ciudadanos. A los senadores y a los diputados no nos dan seguridad, nos dan miedo. Eso sí es algo que yo quiero decirles. Y abres el internet y fosas en Jojutla, fosas en Morelos, fosas en Nuevo León, fosas en Veracruz, en Coahuila encontraron más de 3,000 huesos en enero, febrero, ustedes recuérdenlo. Entonces, todos esos temas que no se tocan y ahorita estamos pensando en esa situación. Entonces yo sí les invito, en ese caso que yo les platicaba del teniente Mendoza, y también hay una revista Proceso, la 2144 del 2014, creo eso, 2012, en el que, y ahorita se las voy a mostrar porque todo esto que yo les comento no es como que el chismecito o como me digan chaira o feminazi, feminoide y no sé qué tanta cosa, pero no es eso, es de verdad tenemos que leamos por favor. Esta revista Proceso, aquí está su numerito, por aquí lo vamos a ver, aquí está Proceso 2144 y nos pide que nos suscribamos, y así se llama esto, se llama El crimen del teniente Mendoza, y habla de cómo fue hostigado por haber denunciado que el día 19 de octubre
muchos compañeros, miren, y aquí lo ven, dice, en realidad el fondo de la trama es otro. El teniente Mendoza fue quien denunció en las páginas de este semanario que el operativo calderonista contra la luz y fuerza del centro lo realizaron militares disfrazados de policías federales. Además, él y otros de sus compañeros de armas han sostenido una larga lucha para eliminar el fuero militar. Y pues bueno, finalmente la historia de él es que termina en... Ya tendrán situaciones de que lo puedan comentar. Entonces, sí, todo esto, lo que yo les comento, no tienen, digo, sí hay de dónde, recuerden ustedes que acaba de pasar, y bueno, les repito, no es la generalidad, pero también quiero decirles que como hay civiles malos, como hay delincuentes, pues también hay militares malos, pero también habemos gente buena, habemos gente que trabaja, habemos gente que se prepara, maestros, habemos de todo. Entonces sí es importante. ¿Recuerdan este asunto de los marinos? Y acaba de ser, eso fue en junio, pero lo publicaron hace unos 3 semanas. 8 marinos que habían secuestrado a un empresario de Veracruz. O sea, también hay malos. O sea, no nada más los civiles hay malos. O sea, el problema son los narcoestados. Y es un tema muy difícil de decir. Veracruz, Tamaulipas, o sea, solamente leamos lo que está pasando. Dejemos de ver un poquito la televisión porque nos quieren normar el pensamiento y decir, no, es bueno para ustedes porque miren así, ellos van a tener permiso de darles sus catorrazos, ¿no? Ahora, se aceptan esta ley de seguridad interior, ¿qué va a pasar? Ahí también hay un centro pro de los derechos humanos que empezó a pasar datos como de el señor Héctor Sánchez, en el que habla de que mientras estaba retenido ilegalmente, su hijo en el cuartel fue ejecutado. Entonces, permiso para, si ya lo hacen sin nuestro permiso, o es para que no se vayan a la cárcel, es que no lo entiendo. Ya lo hacen nos ocultan datos, por supuesto que no lo ocultan. Esta ley de seguridad interior no le va a dar certeza a los ciudadanos. Y a los diputados del PRI, sí les digo esto, no es que seamos malos, es que no queremos perder a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos. Recordemos el caso del TEC de Monterrey, que si no es por estos medios que grabaron cuando hubo un asalto, o así llamarlo, ¿no?, policíaco, y mataron a unos estudiantes, y entonces les quisieron sembrar armas y decir, es que ellos son los malos, la criminalización de la víctima, que es otro problema de los derechos humanos. Entonces pasa esto, y si no hay quien graba, y además los muchachos que estaban estudiando y eran súper cerebritos y tenían reconocimientos y eran los mejores promedios y estaban estudiando una maestría, pero si no hubiera existido medios y redes sociales, entonces los hubieran criminalizado y hubieran dicho, es que eran narcotraficantes, por eso merecían morir, eran malotes. Entonces, ¿cómo vamos a armar una cosa sin que haya equilibrio? Entonces sí, debemos de reconocer que nuestras Fuerzas Armadas están para algo, que sean para eso, para cuidar a los ciudadanos, para cuidar al país, para ayudarnos cuando hay desastres naturales, y eso se les reconoce. Pero también hay malos, y ellos, ¿quién los va a detener si ellos tienen esta certeza y pueden justificar cualquier cosa que hagan? O dijeron que era de criterio prudencial, y si su criterio es que somos malos y que nos den unos fregadazos, entonces, porque estaba de malas, o lo que sea, porque los humanos somos los que fallamos. Digo, este es el tema, por eso sí es importante que nosotros vayamos a este punto de estudio y recordemos. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman dijo, Luis Raúl González, dijo que estaba en desacuerdo con que se aprobara la ley de seguridad interior. Y repito, no es que tengan miedo de tener trabajo, es que no deberían de tener trabajo. Es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería estar ahí muy linda y no tener una comisión de víctimas, porque el gobierno victimiza a su pueblo, y el gobierno hablando de las policías y hablando etcétera, etcétera, porque tengan ese poder. Entonces, sí es importante. Y algo que me gustó mucho y que quiero reconocer a la UNAM en México, sí, de México, en una comisión que se llama Fundar, lo dicen con claridad: la ley de seguridad interior no resuelve la grave crisis de derechos humanos y permite a militares realizar tareas de civiles. Queremos policías fuertes, queremos seguridad sin guerra.
Entonces, pues es una invitación muy grande a que se sumen. Hay muchas cosas, de repente también vi a Ciro Gómez Leiva diciendo, comunicador, un gran comunicador, pues muy famoso, diciendo que estaba bien para darle certeza a los militares y que grita a la gente y que el Senado tiene miedo de la gente. Pero es que el grueso del pueblo es los que mandamos, o sea, tenemos que reconocer que el presidente de la República representa a los mexicanos, que el Senado de la República debería representar la voz de los mexicanos, pero si los mexicanos estamos diciendo que no queremos la ley de seguridad interior, por supuesto que deben de escucharnos. No es que tengan miedo, es que ellos están para servirnos, ellos nos representan y sus representados estamos diciendo no queremos la ley de seguridad interior. Eso es todo. Y no es ir solamente a hacer marchas. Ahora tenemos un caso bien interesante, muy terrible, no interesante porque es una muy mala palabra y yo la estoy diciendo de manera errónea. Una tragedia verdadera, lo que pasó en Temisco hace una semana, el 5 de diciembre, o sea, y es una masacre y dice fuego cruzado. ¿De verdad cuántos fuegos cruzados va a encubrir la ley de seguridad interior? Y entonces vemos las fotos y vemos 6 personas en un baño. Eso no es, perdón, las fotos no mienten. Eso no es fuego cruzado. Eso es un homicidio. Si ustedes ven esas fotos que pueden revisar en el Twitter, hay un bebé de meses con una bala en la cabeza. También él se atravesó. Es que juegan con nuestra inteligencia y piensan que nos pueden proteger de nuestra estupidez, pero no es así. Entonces sí es importante y este señor Alberto Capella, que dice que fuego cruzado, híjole, no, la verdad es que las fotos dicen otra cosa y a lo mejor ustedes van a decir, quién sabe de qué habla, pero les voy a enseñar algo, se los voy a enseñar para que no digan que... Y pongo las imágenes para recordar más o menos lo que les estoy narrando y no crean que lo que les estoy platicando es una historia que saqué de mí. Aquí está el baño y ven las personas asesinadas en él. Y entonces se van a dar cuenta que pues, no es algo muy lindo, por supuesto, ahorita lo van a ver. Que ahora se ve la imagen, no, me encanta mi computadora, ¿verdad? O sea, aquí están los peritos, hay una foto donde está el bebecito y ustedes van a ver y no es nada padre, o sea, de verdad eso es fuego cruzado, es una cocina, es una casa, se metieron a la casa, no hay armas, no hay nada, entonces, o sea, ¿por qué nos quieren engañar, no? Eso es lo que nos quieren ocultar. Ustedes ven el baño de sangre, y digo baño de sangre porque vamos a acercarnos un poquito. ¿Cuántas gentes muertas hay? Eso nos quieren describir que es un fuego cruzado. Entonces yo les quiero invitar entre las voces silenciadas, entre los feminicidios, las desapariciones. Por supuesto que hay noticias muy buenas en nuestro país, que habemos ciudadanos buenos, sí lo sabemos, esa es una gran noticia, pero también que tenemos que prepararnos. La invitación, queridos amigos, de Compartiendo Ayuda, es que por favor nos ocupemos, que por favor leamos, que por favor investiguemos qué es lo que estamos haciendo y que revisemos la Ley de Seguridad Nacional, cuáles son sus mediciones, el artículo primero, el artículo segundo, porque la Ley de Seguridad Interior dice, y estas son las lagunas de la ley, ¿no? Y de las cosas que nosotros debemos, por supuesto, de vigilar, porque de repente dicen, es que la Ley de Seguridad Nacional es según el artículo segundo de la ley, léala, porque esto creciendo así dice, la Ley de Seguridad Nacional dice acerca del artículo 2 de la Ley de Seguridad, no, de la Ley de Seguridad Interior es respecto al artículo segundo de la Ley de Seguridad Nacional. Y la Ley de Seguridad Nacional en el artículo segundo dice corresponde al titular del Ejecutivo Federal, o sea, al presidente de la República, la determinación de la política en la materia y dictar lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.
y ya te empiezan a platicar que la Ley de Seguridad Nacional se entiende, es el artículo 3, las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad y estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a 1, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, la preservación de la soberanía nacional e independencia nacional y defensa del territorio. Por eso es para nuestros queridos soldados, para el ejército. Entonces sí les invito mucho a que lean, a que estudien. Está en el internet, está la Ley de Seguridad Nacional, está la Ley de Seguridad Interior, que es la que quieren o están aprobando, que está en el Senado. Están las funciones de la policía. Entonces, y todo esto que les estoy platicando no es el producto de un invento irracional, es algo que ha pasado. Entonces, recordemos por favor nuestra historia para que no la repitamos. Entonces, pues, y eso también lo digo para las votaciones 2018. ¿Por quién vas a votar? Entreguista, bla, 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 bla. Bueno, eso se los dejo a su criterio. Yo me despido y le mando un gran saludo al presidente de Conabogacía, y esperamos de ellos, de los juristas, que nos iluminen. Quiero mandarle un saludo al teniente Mendoza, porque su caso es emblemático en este momento, porque los militares ya han hecho, y se los vuelvo a repetir, ya han hecho funciones de policías a escondidas, y él estuvo en la cárcel también por eso. Entonces es emblemático. Por favor, léanlo, búsquenlo en YouTube, búsquenlo también. En resumen, los civilones y los militares somos mexicanos, somos seres humanos, tenemos sentimientos, familia y todo, y ustedes prefieren la patria, les agradecemos mucho. Pero nosotros, los civiles, el pueblo de México, no queremos la Ley de Seguridad Interior. Eso no quiere decir que no queramos al ejército. El ejército debe regresar al cuartel, y la policía debe de profesionalizarse. Entonces, pues esa es mi propuesta. No digan que esto solo es pura crítica, ¿sale? Les invito, compartiendo ayuda. Hasta pronto. Bye. Ay, esto.